Buenos días a todos. Presidente de la Fundación Jesús Pereda, Isabel, miembro de la Asociación de Expresos del Franquismo de Cataluña, don Diego Blázquez, director general de la Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, subdelegado del Gobierno, también titular de esta casa. Muchas gracias, Jesús, por invitarnos, José Ignacio, por invitarnos a este acto, directora del Archivo Histórico. Permítanme que, en nombre del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, les dé la bienvenida a este Archivo Histórico Provincial, que junto con la Biblioteca Pública de Ávila van a acoger estas interesantes jornadas sobre memoria histórica que organiza la Fundación Jesús Pereda. Un archivo histórico que tiene el honor de haber sido el primer archivo histórico provincial creado en España, nada más que allá, un 19 de noviembre de 1931. Y en el que, cuando nos referimos a las interesantes e importantes funciones que realiza, con frecuencia nos gusta poner acento en un aspecto que yo creo que lo define muy bien. Los archivos son los custodios de la memoria colectiva. Son nuestra memoria colectiva. Y de eso, de la memoria histórica, van a tratar estas jornadas, en torno a unos hechos que ojalá jamás se hubieran producido, que ojalá jamás se repitan, pero que en todo caso siempre hay que conservar en la memoria, desde el análisis riguroso, desde la objetividad y desde la búsqueda siempre valiente de la verdad y de toda la verdad, para que quienes no lo conocen, lo conozcan, y para que quienes persiste el dolor, en alguna manera les sirva de consuelo saber que el recuerdo se custodia, que la memoria permanece, que la verdad, si se busca, se halla. En todo ello, los archivos históricos tienen una función fundamental. Bienvenidos a estas jornadas, bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Ávila y a la Biblioteca Pública de Ávila. Muchas gracias. Bueno, espero que se me oiga, ¿sí? Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no?, en este acto con el que inauguramos estas jornadas sobre memoria. Como decía yo ahora, pienso que es el primer punto de arranque de un trabajo que seguramente tenga continuidad, o así hacemos habitualmente la programación en la Fundación. Hacemos cosas a salto de mata, tratamos de darle recorrido, espacio, cuerpo, por lo tanto yo creo que estamos empezando algo. En cierto modo estoy anunciando la voluntad de permanencia en Ávila de este tipo de jornadas, ¿no? Con un poco de suerte lo conseguiremos. Bueno, esto por un lado. La Fundación siempre está contenta de venir a Ávila, es decir, hacemos actividades con relativa frecuencia, con bastante frecuencia, gracias a que el sindicato tira de nosotros y consigue que, bueno, que programemos actividades de diverso tipo, no solo relacionadas con la memoria, porque la Fundación trabajamos en el ámbito cultural, siempre con un acento social, siempre con un acento sindical, y como digo, esto nos permite venir aquí con distintos programas que la Fundación desarrolla. Por eso digo que estamos contentos de estar aquí, porque al fin y al cabo complementa otras actividades que ya venimos haciendo en Ávila a lo largo del año, ya sea presentaciones de libros, o ya sea un ciclo interesante que promovimos a principios de año, que se llamaba Locos Años 20, y que es una especie de foro de diálogo para investigar, para indagar las confusiones de este siglo, de estos años y de este siglo en los que estamos metidos, ¿no? La Fundación también, evidentemente, trabaja en memoria, porque el sindicato nos encargó que fuésemos quienes gestionábamos todo lo relativo a memoria, fundamentalmente sindical y obrera, el archivo, evidentemente también del sindicato de Comisión Federal de Castilla y León, y por extensión, cuanto hace referencia a memoria histórica y a memoria democrática.
En este campo hemos hecho cosas de relevancia siempre al lado de otros, muchas veces con el Ministerio de la Presidencia, con su ayuda, porque al fin y al cabo somos pobres, es decir, que tenemos que recurrir a las administraciones para conseguir sacar adelante programas de este tipo, ¿no? El año pasado hicimos un encuentro internacional sobre investigaciones del franquismo en León, encuentro relevante, importante, ahí coincidimos con Isabel, por ejemplo, pero también atendemos a lo local, es decir, el oropel del encuentro internacional, que era ambicioso, no quita para que bajemos al terreno y atendamos a cuestiones locales, y esta es la cara y la cruz del encuentro internacional y la jornada más local, en este caso Ávila. Es decir, que atendemos a una cosa y a otra, y luego tenemos programas de memoria, pues yo creo que interesantes, y que la semana que viene también traeremos a Ávila como un eco de lo que estamos haciendo ahora en este fin de semana. Y es otro proyecto que desarrollamos en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, que se llama deveriadesaparecer.com, y que es una base de datos con toda la simbología franquista todavía viva en nuestras calles, ya sean placas, símbolos, monumentos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos recopilando toda esta información de toda España, incluso del extranjero también hay muestras, de la simbología que al final acaba siendo una especie de mapa de la ilegalidad. Porque es el mapa de la legalidad, en la medida en que la ley de memoria exige que todas estas cosas se retiren o se resignifiquen en algunos casos. Bueno, pues nosotros estamos también impulsando esto y, como digo, la semana que viene la vamos a evaluar. Lo vamos a hacer aquí en Ávila, como digo, como una especie de eco de lo que estamos haciendo hoy aquí, que encaja bien. Vamos a evaluar lo que, después de un año largo de apertura al público de esta página y de esta base de datos, pues, lo que ha venido dando de sí, cómo ha crecido, cómo se ha modificado ese mapa, en algunos casos porque hay simbologías que desaparecen y otras que se incorporan. Vamos descubriendo cómo es España en ese asunto, ¿no? Y por otro lado, nosotros también formamos parte de una cosa que era importante, que era el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla y León. En tiempos todavía de Juan Vicente Herrera, conseguimos impulsar, hicimos a UGT y Comisiones Obreras, junto con aquel gobierno de derechas, un decreto de memoria en Castilla y León. Y en virtud de él, crear unos órganos que permitían gestionar estos temas, gestionarlos de manera compartida. Y se creó el Consejo Asesor de la Memoria, donde se incorporaban también asociaciones memorialistas, universidades, etc. Ese consejo es precisamente el que servía de vehículo a este tipo de iniciativas a la hora de financiarlas, por ejemplo, ¿no? Es decir, valorábamos las actividades de interés, aparte de las que eran propiamente de exhumación y recuperación de cadáveres, que esto lo hacían las asociaciones, nosotros gestionábamos este otro lado de la película, hasta que se murió. Un gobierno de derechas hizo un decreto de la memoria, hizo un consejo y funcionamos bien de manera compartida. Un gobierno de extrema derecha no lo hace, es el que tenemos ahora, se mire como se mire, y en un año que lleva largo ya este gobierno, este consejo no ha funcionado, a pesar de que recibe ayudas del Ministerio de la Presidencia para gestionar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y como digo antes, gestionábamos de una manera compartida. Bueno, pues este foro también sirve para denunciar esta ausencia de política en memoria en este momento por parte del Gobierno de Castilla y León. Más allá de que yo reconozca que nos está este espacio, solo faltaría, y lo agradezco enormemente, y es un espacio de la Junta de Castilla y León. Eso también hay que decirlo, y lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Pero yo creo que es necesario trabajar también desde lo que aquí estamos haciendo para que esos ámbitos más políticos vuelvan a estar funcionando, porque sería una garantía de que no tenemos que ir a salto de mata haciendo estas cosas por iniciativa de asociaciones y de entidades que nos juntamos, sino que hay por decirlo así, un camino establecido por el que todos transitamos democráticamente. Y esto es lo que quería contar, y esto es lo que nos trae aquí, más allá del programa, que comentará Isabel, que es sin duda de interés y que, como he dicho al principio, para nosotros es casi el comienzo de un camino, porque estoy seguro de que podremos hacer nuevas ediciones en años sucesivos si tenemos éxito en este. Y nada más, muchísimas gracias.
Bueno, pues como han hablado las personas que han hablado antes de mí, quería resaltar dos cosas. Una que has comentado tú, de la garantía de no repetición, y aquí la educación tiene un papel fundamental. Por lo tanto, después de esta inauguración y la conferencia inaugural de Ángel Viñas, esta tarde aquí en esta misma sala va a haber 2 talleres sobre educación y memoria, en que va a venir profesorado de institutos de la provincia de Ávila para conocer experiencias sobre las Stolpersteine que se han hecho en Barcelona con alumnado. Tenemos aquí a Alex Ligol, que explicará esta experiencia, y para explicar experiencias de qué se puede hacer en los archivos, lugares de la memoria, también para que el alumnado se acerque a los archivos y vea que son custodios de la memoria. Esto lo digo para empezar porque el origen de estas jornadas están en el encuentro entre Nara Alonso y yo en un congreso que hubo en Pamplona que se llamaba Por una educación con memoria. Y viniendo en el tren hacia Ávila las dos, bueno, nos pusimos así, con la ayuda de Honorio, que había organizado unas jornadas en Tornadizos de memoria. Nos pusimos los 3 en marcha, y con la ayuda de la Fundación Jesús Pereda, que nos dijo que sí, y del Ministerio de la Presidencia. Aquí tenemos al director general de Memoria Democrática. Aprovecho para agradecer a todo el mundo, porque han sido unos días intensos de emails, también a Carmen Sanchidrián, con la que nos hemos escrito mucho, y a todas las instituciones que nos acompañan. Bueno, la parte educativa es fundamental, y la prueba es que esta tarde empiezan con estos talleres. Pero luego a mí una cosa que me ha emocionado mucho, y desde la película de ayer, desde los años bárbaros, estamos todo el mundo, yo creo que un poco flotando, es qué pasa cuando una memoria general la convertimos en una memoria de Ávila, en este caso. O sea, la enraizamos, ¿no? La colocamos en un lugar, ¿no? Pues, por ejemplo, que la película de ayer, que vino Nicolás Sánchez Albornoz, hoy descansa, pero mañana lo volveremos a tener con nosotros y nosotras. Entonces, ¿qué pasó? Que la película nos puso en Ávila, y aparte en Cuelgamuros, que está muy cerca, ¿no? Y es lo que va a pasar en el resto del desarrollo de las jornadas. Ya os he dicho que esta tarde trabajarán con documentos de archivos de Ávila, el profesorado, pero es que después, y no me quiero olvidar de nada, después vamos a tener la presentación de la tarde de los libros, en que hablaremos de la represión en el Valle del Tietar, con el libro que se ha editado recientemente de Gredos. Hablaremos del libro de Sánchez Reyes, Ávila, cuando emigraron las cigüeñas, que es apasionante, que recorre todo el franquismo en Ávila. Y hablaremos de Manuel Ciges Aparicio, que vendrá el autor de un libro reciente sobre su expediente, un expediente hecho 20 años después de asesinado, cuando además ya estaba la partida de defunción. Son cosas como muy dolorosas. Bueno, luego después vamos a tener un homenaje a las víctimas, organizado por los foros de la memoria que en la provincia de Ávila, y luego seguiremos con la represión política en Ávila, ¿no? Y entonces vamos a hablar de la represión en general, pero la represión de los maestros. Entonces te vas enterando de los maestros en Ávila, porque sabemos que la represión sobre los maestros y las maestras fue enorme. Bueno, vamos a ver cómo funcionó en Ávila. Luego después, que nos hablará Rafael Sánchez, que está aquí con nosotros. Luego después vamos a ver una exhumación, de las exhumaciones que se han hecho en Ávila. Vamos a hablar de una de ellas, la de Gavilanes. Y luego después seguimos con archivos y memoria democrática, y vamos a hablar de qué hay en los archivos sobre Ávila. De aquí no me quiero alargar mucho, pero aparte de que Carmen nos hablará sobre este archivo en concreto, pero digo, no me quiero alargar, quería rescatar aquí que vamos a hablar del expediente del alcalde de Fontiveros, por ejemplo. O sea, volvamos a poner esos nombres, ¿no? Esos nombres de la provincia. Y por último, el tema de memorias personales y memoria colectiva. Y en este punto vamos a llegar a una cosa que también interesa, que es el tardofranquismo, porque va a venir Juan José del Águila, un magistrado, un juez que una vez jubilado se ha puesto a estudiar el Tribunal de Orden Público, que se crea en el 63 para que ya no todos los juicios fueran por rebelión militar, que ya era demasiado vergonzoso internacionalmente. Juan José del Águila se ha dedicado, desde que le hicimos este encargo hasta ahora, a sacar los procesados por el Tribunal de Orden Público nacidos en Ávila o que fueron detenidos en Ávila.
Entonces vamos a tener información del 63 al 75, y es que la dictadura, como sabemos aquí bastantes personas, fue dictadura hasta el final, aunque no podamos comparar con el horror de los años 40 y 50, pero era un sistema de partido único, todos los partidos eran ilegales. A mí me llama mucho la atención que aquí a la duquesa de Valencia, una señora de la aristocracia, la detenían porque era don Juanista, era don Juan de Borbón, o sea, la detenían de vez en cuando si iba a venir Franco o algo así. Entonces, era un sistema de partido único, no había libertad de expresión, nos detenían por participar en el movimiento estudiantil, por participar en el movimiento obrero, ¿no? La Fundación Jesús Pereda rescata también esta memoria del sindicalismo, ¿no? Y bueno, cerrará las jornadas, también lo tenemos aquí hoy con nosotros, Eduardo López Aranguren, que hablará de Verde Memoria, y bueno, hemos tenido 2 actividades culturales. Hemos abierto con la película y terminaremos con un recital de poesía coordinado por José María Muñoz Quirós, en que va a ser casi todos poetas también relacionados con Ávila, y va a ser poesía con memoria, que también va a ser aquí. Por último, y voy diciendo por último todo el rato, el domingo hay una excursión a lugares de memoria de la provincia de Ávila que nos acercará todavía más a los sitios y que tendrán unos guías especializados cada uno en su lugar. Así que, bueno, felicidad completa ya desde ayer, yo por lo menos estoy flotando, Enar también, Honorio también, todo el mundo. Y bueno, yo creo que nos encanta la idea de que esto pueda tener alguna continuidad, así que miro aquí a la izquierda y a la derecha, sin que tenga connotación política, y esperemos que sí, que podamos continuar, y muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos, y yo, Isabel, encantado de estar a tu izquierda, jamás lo habría dicho. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí. Yo, en primer lugar, en nombre del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, pues que quería agradecer la invitación, poder haber participado de estos primeros compases de las prejornadas. El calentamiento de ayer la verdad es que fue unos momentos muy emotivos, y yo creo que muy necesarios también. Fue una gran oportunidad. Y como has descrito tú el programa, pues yo creo que lo que demuestra es lo interesante y lo transversal que es en cuanto a las aportaciones, en cuanto a los temas y en cuanto también a los enfoques, ¿no? Porque va desde el cine hasta la literatura, pasando por los archivos, la historia, el derecho. Vamos, me parece un gran trabajo que habéis hecho. Yo quería agradecer a la Fundación Jesús Pereda también su implicación. Me parece muy importante señalar, y nosotros estamos trabajando con ellos, tanto con las fundaciones de la UGT como con las fundaciones de comisiones obreras, en recuperar la memoria sindical, porque no tenemos que olvidar que detrás de la organización obrera surgen muchos de los derechos sociales, económicos y culturales que disfrutamos hoy y que en muchas otras partes del mundo no los disfrutan, y perder ese protagonismo de las organizaciones de los trabajadores es esencial, por no decir lo que significa en nuestro país la lucha por la democracia y la resistencia frente al franquismo y el trabajo de antifranquismo. Este año se celebran el 50 aniversario del proceso 1001, son detenidos en el 72 y las sentencias se emiten en el 73, un proceso que puso realmente la picota internacional al régimen, que suscitó una gran reacción internacional y, claro, incomprensión en el mundo de que el único delito que habían cometido esas personas era haberse reunido para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y nos parece muy esencial. Podéis ver el libro de la exposición que hicimos con la Fundación, está disponible en el servidor del Ministerio, el catálogo. La exposición ya terminó, fue un gran éxito en la Biblioteca Nacional, y me parece muy importante señalar esta contribución. Yo había escrito unas palabras y va a parecer como que yo me he organizado con Isabel porque voy a seguir casi algunos de
de los mismos hitos, pero bueno, yo creo que eso significa que estamos en una buena sintonía entre las organizaciones y la administración. Bueno, la verdad es que normalmente, tengo que aclarar que normalmente representa a la Secretaría de Estado, pues mi jefe, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pero bueno, casualmente pues hoy es el Día de la Memoria del Principado de Asturias, hay un gran acto del gobierno asturiano y ha ido en representación del Ministerio y por eso me ha tocado a mí. Ha dado la casualidad que tenga la suerte de poder representar al Ministerio en un acto en mi ciudad natal. En esa línea que decía Isabel se cruzan las memorias individuales y la memoria colectiva o la memoria pública en la que ahora mismo trabajamos. En realidad, esto es una de las características de los procesos de memorialización que son tan propios del siglo XX. Ese es su fundamento en la individualidad. Es el papel, la importancia que tienen las memorias, y además ya no son las memorias de los poderosos, sino son las memorias de los diferentes protagonistas de la historia, las personas que realmente han vivido esos acontecimientos. Es el complemento de la historia con mayúsculas con la historia con minúsculas de tantos miles de personas que han vivido las circunstancias históricas, incluidas aquellas pues más dolorosas o más difíciles, como puede ser pues en el caso nuestro de la guerra civil y la dictadura. Y bueno, pues obviamente preparando mi intervención no he podido evitar tampoco que mis memorias personales se crucen o se cuelen con el objeto de estas jornadas y del propio ejercicio de mi servicio público en estos últimos casi 4 años. Son unas memorias personales que, bueno, por mi edad justo enlazan con el final del objeto de estas memorias. Las memorias llevan el 36-75 y justamente esos años después, pues cuando muere el dictador y comienza la construcción de la recuperación de la democracia en nuestro país, pues bueno, en estas calles, en la biblioteca donde ayer se celebró la proyección de la película, y con algunas de las personas que están en esta sala, pues bueno, fue realmente mi formación humana, cívica y personal. Y realmente mirando un poco hacia atrás, pues veo que con los ojos abiertos de la infancia y apasionados de la adolescencia, pues tuve la suerte de vivir un momento muy vibrante y muy emocionante de la historia de España, que protagonizaron mis padres y mis maestros, pero que permitió conseguir la meta que durante tantos años muchas personas habían sufrido y habían luchado por ella, ¿no? Instalar un sistema político basado en los derechos y libertades propios de la dignidad humana, ofreciendo al mismo tiempo pues solución a algunos de los problemas que venía arrastrando nuestro país desde toda la construcción de su historia moderna. Es verdad que fueron situaciones muy difíciles, algunas pues las vivimos todos y cada uno de los que estamos aquí, pero siempre con la voluntad de aprender y de desarrollar el valor del debate, del acuerdo, de la discusión y la promoción de la libertad y la cultura. Todo siempre era el objetivo que yo creo que unía esos tiempos de tener un país modernizado, abierto, culto, al que los españoles aspiraban con la vuelta de la democracia. Hoy están aquí 2 de mis profesores que intentaron hacer posible esa visión del papel que debía tener la educación pública en una España democrática, Narciso Serrano y Julio Collado, que me permitieron ver y amar la literatura, el arte, la historia, con unos ojos críticos y comprometidos. Y como dice la Constitución de 1978 en su artículo 27, un artículo que mucha gente cita pero que no se ha leído, es uno de los más largos y que no se leen en toda su extensión, dice la Constitución que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es una verdadera lástima que hoy, 45 años más tarde, haya quien considere que educar en los principios de la democracia y los derechos humanos es adoctrinamiento. Este es un punto esencial que recoge no solo nuestra Constitución,
sino también la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que se cumple en este año su 75 aniversario. Pero también tuve la oportunidad de conocer no solo el sufrimiento de algunas de las personas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura, sino también la dignidad y el compromiso con la paz, la convivencia y la justicia social en personas como, por ejemplo, Gregorio García Antonio, Goyo, el alcalde de Silabajos, o Francisco López Barrios, Paco el ferroviario, que es como yo le llamaba cuando era pequeño, o el tremendo impacto personal y social del golpe de Estado del 18 de julio en pueblos como San Esteban de Valle o Cuevas. Algunos de los escenarios que, por cierto, pues, se van a visitar el domingo en la exposición que nos ha señalado Isabel. También pues, pude conocer las consecuencias de los exilios, en plural, de la familia Sánchez Albornoz. Así comprobé de primera mano pues, la enorme deuda que tenía la democracia y que al mismo tiempo que se construía la democracia se tenía que ir saldando esa deuda en un proceso en ocasiones muy complicado. Muchos años después pude comprobar y colaborar en esta enseñanza de enorme dignidad y de enorme valor humano en personas como Fausto Canales y su lucha por la recuperación de los restos de su padre. En ese sentido creo que el reconocimiento y reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura representa una deuda urgente de saldar por parte de España, por razones, por un lado, de humanidad y por razones de convivencia. No podemos olvidar que la muerte, la desaparición, la imposición del olvido, la desaparición, la tortura, la desaparición de sus nombres, en otros casos la humillación, todo formaba parte de un castigo social y personal que pretendía eliminar todo vestigio de cultura democrática, liberal y tolerante en nuestro país. En lo personal, era además un recuerdo indeleble de la amenaza del uso de la violencia política a familias y poblaciones enteras. Por eso es un imperativo de justicia y humanidad recuperar y restablecer el nombre de todas esas personas que por el hecho de defender sus ideas o de tenerlas simplemente fueron víctimas de distintas formas de violencia y que luego sufrirían el oprobio del olvido de su nombre y el castigo de sus familiares. Por eso la constancia de sus nombres es tan importante y el intento de dar digna sepultura a los restos de esas personas es una deuda, como decía, de simple humanidad. Pero además de esas razones de justicia básica y material, hoy también toda esa enseñanza, toda esa experiencia nos tiene que recordar que debemos reforzar y profundizar todo lo que la España moderna de la Constitución de 1978 ha conseguido y que era el sueño de tantas generaciones, no solo de las que vivieron la Guerra Civil, sino de tantas generaciones que podemos remontarnos casi hasta la Constitución de Cádiz y a los primeros liberales españoles. Mayor justicia social, un compromiso firme por la igualdad y la libertad real y efectiva, la educación pública, la sanidad, un Estado social y democrático de derecho basado en el reconocimiento de todos los derechos y libertades civiles, políticas, sociales, económicas y culturales. Jornadas como esta, de recuperación y divulgación de nuestro pasado más reciente, son también así homenajes y reconocimiento a la capacidad, al compromiso personal y colectivo de muchas personas, de las asociaciones memorialistas como los foros de memoria de Ávila y de Valle del Tiétar. Me parece una idea excelente esta colaboración y un magnífico símbolo de fraternidad que colaboren asociaciones de Ávila con unas asociaciones basadas en Cataluña, como la Asociación de Personas Expreses del Franquisme y la Amical de Mauthausen. A los familiares y a los investigadores que han dedicado tantos esfuerzos a saldar o a intentar saldar esta deuda de nuestra democracia a pesar de las dificultades y en contra del tiempo que ha pasado y que pasa inexorablemente. Por eso desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estamos totalmente comprometidos con esta reparación y por eso la nueva Ley de Memoria continúa y profundiza la senda de promoción de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que desde la misma recuperación de la democracia se han venido desarrollando en España.
Sabemos que muchos piensan y dicen que estos actos y las políticas de memoria solo abren heridas y se basan en el rencor, en el despecho. Y sin embargo, no deja de ser curioso que aquellos que se niegan a mirar a nuestro pasado más reciente, donde encontramos figuras tan dignas como Daniel González Linacero, pedagogo y educador en La Paz, asesinado en Arévalo en el 36. Por el contrario, mientras no quieren mirar a ese pasado más reciente, por el contrario, no les cuesta ningún trabajo mirar hacia atrás, hacia muy atrás, hacia tiempos donde difícilmente podemos encontrar los valores y principios que nos identifican como sociedad abierta y democrática, donde no existe ni el discurso ético, ni político o jurídico de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana como proyecto común de futuro. Por eso, siempre digo que el sentido de las políticas de memoria no es cambiar la historia, porque además la historia no se puede cambiar. Pero sí que el objetivo de las políticas de memoria no es el pasado. El objetivo de las políticas de memoria es elegir el futuro que queremos. Asegurar un futuro basado en los valores de libertad, de justicia, igualdad y pluralismo es el mayor homenaje que podemos hacer a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Ese es el mensaje de triunfo que late detrás de la apelación a la patria eterna que reclamaba Azaña. Que reclamaba Azaña. Paz, piedad y perdón. Esa patria de la paz, piedad y el perdón no se puede basar ni en el olvido, ni en el desprecio, ni en la ignorancia. Tampoco en la indiferencia. Esa patria exige acción y compromiso cívico, como nos han demostrado pues, las asociaciones de memoria, los familiares de memoria, como ponía el ejemplo de Fausto, los investigadores. Exige la práctica de la solidaridad, la búsqueda de la ampliación de los derechos de los otros, de la cultura de los derechos humanos y de la paz. Y para todo eso lo esencial es la educación y la cultura. Creo que esa es la parte más novedosa de la Ley de Memoria Democrática y a lo que estamos dedicando muchos esfuerzos desde la Secretaría. La inclusión de medidas de educación, formación, investigación y sensibilización como medidas de no repetición, ese es el deber de memoria. Ese es un aspecto con un profundo fundamento ético y moral y que solo se puede conseguir inspirando en el corazón y la mente de los hombres y mujeres del futuro, y esa es la relevancia que tiene la educación. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática seguiremos apoyando todas las iniciativas de la sociedad civil en este sentido, de los distintos profesionales y de las distintas instancias administrativas para que esto siga siendo así. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo a todos. Saben que lo siguiente que tenemos ahora es una charla online con Ángel Viñas desde la biblioteca. La razón de ir allí es porque en este maravilloso edificio, en estos muros maravillosos, la conexión era imposible. Y entonces les ruego, por favor, que con el mayor ánimo de espíritu y en un paseo muy agradable se acerquen hacia la Biblioteca Pública del Estado, por favor. Muy bien.